Buenas tardes, Doc. En mi tema de presentación, implicaciones legales y políticas del incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Primero, como introducción, en este video voy a hablar sobre un tema clave dentro del derecho constitucional. ¿Qué pasa cuando las sentencias y dictámenes constitucionales no se cumplen? ¿Y cuáles son las implicaciones legales y políticas que esto trae para un país? Me voy a basar en lo que revisamos en la clase 5 y 6, y donde analizamos tanto los efectos de estas decisiones como el proceso que se sigue cuando una autoridad no las ejecuta. En esto, la idea es comprender no solo la parte jurídica, sino también cómo este incumplimiento afecta al Estado de Derecho, a la inconstitucionalidad y sobre todo a los derechos de cada persona. Ahora, ¿por qué son importantes las sentencias y dictámenes constitucionales? Las decisiones de la justicia constitucional tienen un cumplimiento inmediato. Esto quiere decir que una vez un juez o la Corte Constitucional emitan una sentencia, esa decisión debe ejecutarse sin excusas y sin demoras. La razón, porque esas sentencias protegen derechos, ordenan reparaciones y garantizan que la Constitución se respete en la práctica. La Corte ha dicho que los mecanismos para cumplir estas sentencias son verdaderas garantías constitucionales, porque esto, ¿qué nos asegura? Que estos derechos no se queden tan solo en un papel, sino más no que se ejecuten estas garantías. Esto, más allá de ¿qué significa que una sentencia no se cumpla? El incumplimiento puede darse de dos maneras: la inejecución, cuando la sentencia simplemente no se ejecuta, o la defectuosa ejecución, cuando se cumple solo una parte o se cumple mal. Esto puede pasar, por ejemplo, en sentencias de habeas corpus, habeas data, acceso a la información, acciones de protección, incluso decisiones emitidas directamente por la Corte Constitucional. Cuando ocurre cualquiera de estas situaciones, entra algo muy importante: la acción de incumplimiento. Consecuencias legales de este incumplimiento. El incumplimiento no es solo un simple error administrativo, puede tener consecuencias muy serias. Primero, la Constitución establece que un funcionario que no ejecuta sentencia constitucional puede ser destituido. Además, si la Corte Constitucional encuentra un error, se le puede destituir a esa persona. Consecuencias del incumplimiento de estas políticas. Más allá del aspecto legal, el incumplimiento genera fuertes impactos políticos. Cuando una autoridad no cumple con una sentencia constitucional, se rompe la idea de que la Constitución es la máxima norma que existe. Se debilita el Estado de Derecho y la confianza de las instituciones. Se generan conflictos entre poderes, las tensiones entre la Corte Constitucional, el Ejecutivo y lo Legislativo. Se prolonga la vulneración de derechos de las personas afectadas. En términos simples, cuando una sentencia constitucional no se cumple, pierde fuerza en la democracia. ¿Qué trámite se sigue cuando hay un incumplimiento? Según la clase, el proceso regulado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento de Sustanciación, que dice que cualquier persona afectada puede presentar la acción de incumplimiento. ¿Qué medidas de reparación integral nos da este incumplimiento? Cuando se confirma el incumplimiento, la Corte puede aplicar de diferentes tipos la reparación integral, como restitución, devolver las cosas al estado anterior de la vulneración, la rehabilitación, atención psicológica, física, si corresponde, satisfacción, verdad, disculpas públicas, actos simbólicos o en este caso de memoria, garantías de no repetición, reformas públicas, actos de capacitación o cambios institucionales. Otra medida de reparación económica, cuando sea necesario. Aquí se inserta este tipo de medidas que claramente definidas son beneficiarios para responsables, plazos y otros tipos de formas de ejecución. La Corte es lo que dictamina como medidas de reparación. También es importante recordar que las sentencias y dictámenes constitucionales existen para proteger derechos y garantizar que la Constitución tenga fuerza real. Cuando no se cumplen, no solo se desobedecen órdenes judiciales,
sino que afecta al Estado de Derecho, la confianza pública y la estabilidad política que existe. La acción de incumplimiento y el trabajo de la Corte Constitucional permiten que esas decisiones se apliquen de verdad, que los derechos sean totalmente reparados y que las víctimas reciban justicia. Esto es mi presentación, doctora. Muchas gracias.